Amén. Vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículo 3 en adelante. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. ¿No? Judea está aquí abajo, donde estaba Jesús, iba camino a Galilea, pero en el medio estaba Samaria. ¿Sí? La ruta directa hubiera sido así, pero como los judíos no se hablaban con los samaritanos, ni tenían ningún tipo de roce, entonces cruzaban el Jordán, iban hacia el norte para llegar a Galilea. El verdadero culto
es el título de la prédica, de lo externo a lo interno. Acá hay un tema a comprender. ¿Por qué no se hablaba? El tema es entender por qué no se hablaba. Si en definitiva nacieron todos como pueblo judío y ahora resulta no se habla. ¿Qué pasó? Entre medio de la historia. Resulta que Samaria es invadida por los asirios. Y los asirios tenían una particularidad en su invasión, que era trasladar a todos los invadidos a Asiria. Por supuesto, dentro de Asiria había diferentes tribus, y los samaritanos se mezclaron con esas tribus. Tuvieron hijos e hijas, y también los asirios traían su gente a ocupar la ciudad o el territorio conquistado. Entonces también hubo una mezcla ahí. Luego Judea, la parte inferior, también fue invadida y se los llevaron cautivos. Babilonia se los llevó cautivos, ¿ya? De que Judea mantuvo el origen de la raza. O sea, no se mezclaron con los demás. Actualmente, hoy, cuando una persona judía se casa con una persona no creyente en su culto, es más un funeral que una boda. Los judíos ortodoxos son muy rigurosos en eso. Entonces, ¿qué pasó? No mantenían una relación. Ellos decían que los samaritanos no eran judíos directamente. Los tomaban como otra nación. Entonces, para ir de Judea a Galilea, como estaba haciendo Jesús, cruzaba el Jordán, ¿no? Hasta allá arriba, hasta el norte, y luego lo volvían a cruzar para llegar a Galilea. Ahí había algunos conflictos, por eso se va Jesucristo, porque estaban bautizando los discípulos. Juan seguía bautizando y Jesucristo también bautizaba, aunque no bautizaba él, bautizaban los discípulos, para que no hubiera esa controversia y esa confusión. ¿Qué es lo que hace? Se va al norte, a la zona de Galilea. Juan muestra una parte muy interesante en el Evangelio de Juan de Jesucristo. Muestra a un Cristo sensible, muestra a un Cristo humano, cansado por el camino. Son 3 días de camino aproximadamente. Él elige caminar de manera recta. Así que se sienta en el pozo de Jacob a esperar mientras sus discípulos van a Sicar a comprar algo de provisiones, a ver si le vendían algo de provisión. Como decía, se lo ve a un Cristo frágil, a un Cristo muy humano, a un Cristo muy sensible, entablar una conversación con una mujer. Ustedes saben que los rabí, yo le voy a dar algunos detalles. A mí me gustaba un profesor que yo tenía porque él nos contaba todos los chismes de los autores, ¿no? Y decía, por ejemplo, Bourdieu
¿Saben lo que hacía Bourdieu, lo que decía Bourdieu? Y contaba todos los chismes, y nosotros nos reíamos. Los rabinos judíos, cuando no hablaban con las mujeres, ni con sus propias mujeres, ni con sus hijas en público. Es más, algunos andaban con los ojos cerrados para no mirar a las mujeres. Estamos hablando de los rabinos. Y Jesús era un rabino. Por eso la sorpresa de la samaritana. No solamente que le pidiera a ella que era samaritana, sino que le dirigiera la palabra a una mujer. Pero yo pensaba entre mí, y digo, ni una mujer le pudo ganar a Jesús. Porque cuando ustedes vean el diálogo y analicen el diálogo, se va a dar cuenta que la mujer fue media despectiva, trató de desconcertarlo a Jesucristo. Sin embargo, Jesús mantuvo focalizada su conversación con ella. Después les voy a contar otra cosa muy interesante. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? La mujer, si un hombre le hablaba, lo que hacía inmediatamente es salir corriendo. Ni siquiera le dirigía la palabra. Pero esta mujer era como las mujeres más o menos de ahora. ¿Sí? ¿No? Está más seria que perro moto, las mujeres de ahora. No, le contesta al Señor, no sale corriendo, porque ella era feminista. La samaritana, no, estoy diciendo. Dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y le darías agua viva. Vamos a desmitificar un poquito toda esta conversación que siempre... ¿Acaso eres tú? Mire el desafío de la mujer. No solamente que le habló, sino que le contesta, y le contesta de una manera despectiva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Mirá la voz, ¿no? ¿Saben una cosa? Los samaritanos tenían 5 libros de la Torá. No tenían más libros de la Torá. Únicamente 5 libros. Los 5 libros del Pentateuco. Todos los libros de los profetas y demás no lo tenían. Ahora ella, de alguna manera, desafía a Jesús. Jesús estaba allí, sin nada, pidiéndole de beber. Y ella, ante la respuesta de Jesús, redobla la apuesta. ¿Alguna vez lo vieron así, de esta manera? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna. Ahora, Mati, ¿los tenés a los versículos que te pasé? Sí, como quieras. O sea, la mujer le dice, quiero retruco, y Jesús le dice, quiero darle 4. Andás vos retrucar a tu mujer en tu casa. Vamos, Isaías 12:3. Acordémonos, ellos tenían los 5 libros del Pentateuco. Isaías no lo tenía. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Seguí, Mate. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 55:1. Todos los sedientos, venid a las aguas. Todos los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Salmo 42:1. Como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen el agua. En aquel tiempo, dice Zacarías 13:1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta ahí está bien. Es interesante ver cómo los profetas y cómo los salmos hablan del agua de vida, del agua viva. Cómo profetizan que el agua viva habría de ser una realidad en el pueblo de Israel. La mujer le dijo, otra vez, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella veía que no tenía nada y hace una pseudo interpretación. Ella va directamente a lo literal. Ella va directamente a decir, no quiero tener sed. No tendría que venir 1 kilómetro o 2 para recorrer ese camino para venir a sacar el agua. Entonces ahí es donde Jesús responde con una estrategia tremenda. Jesús no quería condenar a la mujer, todo lo contrario. Jesús la lleva a la reflexión, una reflexión amorosa. Su respuesta era la respuesta que buscaba todo el pueblo de Samaria, no solamente la mujer samaritana. Y le dice, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Podríamos pensar, y no digo que no pueda ser, de que esta mujer verdaderamente haya tenido 5 maridos.
¿no? Puede ser probable, puede que no, y menos en esa cultura. Miren lo que les voy a leer ahora. Le aplicaron la fórmula de la deportación masiva, que parece haber sido una invención asiria. Transportaron casi toda población a la media de Persia. Esto está en Segunda de Reyes 17:6. Y trajeron a Samaria otra gente, cuente, Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvadim. Le voy a leer bien. Sefarvayim. ¿Cuánto? 5. Así, había una doble implicancia en esa pregunta. Pero no se puede deportar a todos. Dejaron que algunos de los habitantes del reino en el norte de Israel inevitablemente empezaron a mezclarse con los venidos de otras tierras y así cometieron lo que si un hijo o una hija se casaba con gentiles, se presenta un funeral y se les da por muerto a los ojos del judaísmo ortodoxo. O sea, los samaritanos estaban muertos para Jesús. Estos son todos detalles técnicos para que ustedes se dieran cuenta de lo externo a lo interno. Vemos que Juan no cuenta con todos los detalles la conversación. Es más como estos son los puntos más importantes de esa conversación. Evidentemente la conversación tiene que haber sido mucho más larga. La mujer samaritana busca algo más, el agua viva que Jesús le ofreció. Sin embargo, en lugar de profundizar, ella evita la conversación con una broma o con una petición literal. Dame esa agua para no tener más sed ni tener más que venir aquí. ¿Cómo le iba a dar esa agua a Cristo si no tenía cómo sacarla? Y el pozo medía aproximadamente 30 metros. Era imposible. Sin embargo, el que llevaba la conversación era Cristo. Entonces, él interrumpe la conversación con una pregunta muy directa. Anda a buscar a tu marido. Esta frase hace que la mujer se confronte con su peor realidad, con la realidad más incómoda y más vergonzosa. Ella tiene y ha tenido el coraje de decir la verdad. Yo siempre digo que el Evangelio lo primero que produce es tristeza. La tristeza antecede al gozo, porque el Evangelio me confronta conmigo mismo. El Evangelio me confronta con mi pecado. El Evangelio me confronta con quién soy. El Evangelio muchas veces nos humilla antes de rescatar. Es como cuando el salvavidas, el guardavida,
se tira para salvar a una persona y esta persona se resiste, se resiste, se resiste. Entonces el salvavidas, ¿qué hace? Y permite que se ahogue un poco, ¿no? O le mete un ñoqui, ¿ah? Y después se los lleva. El Evangelio puede llegar a ser así. Nosotros debemos vernos a nosotros mismos. Debemos ver nuestra condición. Debemos ver nuestras fallas. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días confrontarnos a nosotros mismos. Y le puedo asegurar que no es nada divertido. Es vergonzoso. Es angustiante. Doloroso al fin. Pero luego de esa confrontación, luego de la introspección, viene el gozo. Acá no importa si oraste bien, si predicaste bien, si sos un hermano que servís a la iglesia. La introspección, el mirar hacia adentro, es a diario. Alguien dijo alguna vez, hoy he crecido espiritualmente. ¿Comparado con qué? ¿O comparado con quién? Uno dice con otro, normalmente comparamos con otro, y la respuesta es comparándonos con nuestro pecado. No con otro, ni con otros, ni diciendo, yo sirvo más, yo soy el que mejor oro, yo soy el que mejor predico, yo soy el que más tiempo de rodilla paso, y por casa, con el pecado, ¿cómo andamos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes somos? Es la primer pregunta que nosotros debemos hacernos para llegar, para ir hacia el culto verdadero. El primer paso al culto es cuando nosotros nos vemos como la samaritana en presencia de Cristo. Y espero, la samaritana tenía muchos argumentos, muchos problemas. Estamos hablando de culto porque la samaritana le dijo, bueno, pero entonces, ¿dónde debemos adorar? ¿En el monte Gerizim? ¿O debemos adorar en el monte de Sión? ¿En Jerusalén o en Gerizim? ¿Se acuerda de Sanbalat? Sanbalat, cuando Nehemías va a construir Jerusalén nuevamente, las murallas de Jerusalén, que estaba Sanbalat, los samaritanos quisieron ayudar a los judíos a construir el templo, pero los judíos no se lo permitieron. Por eso estaba ese antagonismo, esa pelea. Y Sanbalat se había casado con la hija de un sacerdote renegado judío. Entonces había esa confrontación que nunca llegó a ser una pelea, pero desde tiempos históricos, estamos hablando 450 años antes que Jesucristo naciera, esta confrontación, este pleito, todavía estaba. Entonces, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Cuál es el lugar del culto? ¿A dónde tenemos que ir a rendir culto? Pero ya vamos a llegar. La mujer intenta evadir la conversación, ya lo habíamos dicho, con una broma.
Entonces si él le dice, ve a buscar a tu marido. Y ahí ella se ve expuesta. ¿Cómo nos vemos nosotros en presencia de Cristo? La mujer se vio como un espectro, se vio como un fantasma, se vio como alguien irreconocible, como cuando nosotros nos presentamos delante de Cristo, delante de Dios. Podemos justificar nuestras actitudes todo lo que querramos, pero ante dos preguntas que Cristo nos haga, derrumba todas esas barreras que nosotros queremos levantar, justificando nuestras actitudes. Las hace pedazos. Y lo único que podemos hacer es caer de rodillas delante de Él y suplicar su perdón. Esta conversación no fue para condenar a la mujer, sino para llevarla a la reflexión. El Evangelio no es para condenar a nadie. La palabra de Dios tiene que llevar a la reflexión. La palabra de Dios no es para agredir. La palabra de Dios no es para ofender, aunque muchas veces nos sentimos ofendidos por nuestra propia actitud o por nuestros propios hechos. Y nos damos cuenta de que no somos merecedores de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, de aquel que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. El Evangelio no te expone delante de todos para humillación. Este es el verdadero Evangelio. Él charló a solas con la mujer, la hizo reflexionar, sacó a la luz todos sus errores, los expuso y esa mujer entendió que se había encontrado con el Cristo. El Evangelio de Jesucristo no te quiere exponer. Por eso es que al lado tuyo, adentro tuyo, en tu mente y en tu corazón, hoy el Espíritu Santo de Dios está hablando. Y te está diciendo, este sos, esta sos, este sos. Pero no hay humillación. Es entre vos y Él. Es entre Él y yo. Expuestos. No podemos tener un encuentro genuino con Dios si evitamos la verdad en nuestras vidas. Si evitamos decir la verdad. Mire, el Evangelio no le está diciendo que venga y me diga la verdad a mí. El Evangelio le está diciendo que confiese la verdad a Jesucristo y que confiese que Jesucristo es el único que lo puede salvar, que Jesucristo es el único remedio para su enfermedad humana, que Jesucristo es el único que puede transformar su vida para llevarlo a vida eterna. Es un sentimiento humano con conciencia de que nuestra vida no vale ni tiene sentido. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que el encuentro con el Cristo vivo, el Cristo que vive, el Cristo que se mueve en medio nuestro por la obra de su Espíritu Santo. Ahora, como somos vericueteros, ¿no? Entonces la mujer le dice, bueno, entonces, ¿dónde hay que adorar? Le salió también por una tangente y Jesucristo la hace volver.
para ella la solución de su pecado no era un cambio de corazón, era un cambio de ubicación en la adoración. Para muchos cristianos, el evangelio no es un cambio de corazón, es un cambio de iglesia, es un cambio de congregación, es irse a otro lado, porque el problema no está, el problema está para muchos es una acción ritual. Para muchos es Jericín o Sión. Y escondemos nuestro pecado detrás de preguntas religiosas o teólogas. La pregunta no es ¿dónde puedo encontrar a Dios?, sino ¿cómo puedo encontrar a Dios? Esa es la pregunta. Y eso es lo que Cristo trató de hacerle entender a esta mujer. La definición del verdadero culto es en espíritu y en verdad. Jesucristo le responde elevando el concepto de adoración, más allá de lugares físicos, de rituales o de tradiciones. Los lugares, los rituales o las tradiciones pueden ser engañosas. Voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a ir a este congreso, voy a ir a este otro congreso, voy a ver este pastor, voy a ir a Colombia a ver a fulano de tal que es tan famoso, a ver si puede hacer algo en mí. ¿Qué les pasa? No es el lugar, no es el rito. No es que usted pase por aquí, le tire con el saco y se caiga, no es eso. No es que le toque la frente y usted dé 3 tumbas carnera para atrás, o se revuelque por el piso, no es el ritual, ni es tampoco un culto tradicional. Es el encuentro con el que está vivo y que vive eternamente. Es el encuentro con aquel que va a hablar con usted sin tapujo. Cristo es la verdad. Y si usted busca la verdad para usted, la va a encontrar en Cristo. No en el lugar físico, no en los rituales, no en las tradiciones. Dios es espíritu, le dice Jesucristo. Y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuál? ¿La verdad de Cristo? Sí, la verdad de Cristo. Pero Cristo nunca va a hablar con un hipócrita. Cristo nunca va a hablar con un mentiroso. Cristo no puede hacer reflexionar a alguien que no va a reconocer su condición. Cristo va a hablar de verdad a verdad. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Hay tantos que se esconden detrás de una careta de santidad. Mientras tanto, su corazón está duro como una piedra. Dios deja de ser el gran yo soy para convertirse
ellos en el gran yo soy. Yo soy el gran yo soy. Vos sos esto y esto, sí, lo sabe Cristo. No se trata entonces de dónde, sino en cómo me relaciono con Él. Es un encuentro de espíritu con espíritu, o de alma con espíritu, porque la palabra de Dios me dice, el alma que pecare, esta morirá. El verdadero culto se basa en el conocimiento genuino de Dios y de uno mismo. No es para un ignorante, ni para un supersticioso, ni para un selectivo. Ignorante porque trata de ignorar el Evangelio de Jesucristo, exponiendo sus propias razones. Supersticioso, porque muchas veces los cultos se convierten en supersticiones. Si no voy a la iglesia me va a pasar esto. Si no hago esto me va a pasar esto otro. Supersticiones de arrodillarse delante de una imagen. Superstición. O selectivo. No, yo no voy a esa iglesia. Sí, la iglesia es muy chiquitita, es muy... Mejor esta otra que está llena de gente. Hay veces que la multitud te esconde, ¿sabes? En cambio, ¿acá dónde se pueden esconder? ¿Para cómo no hay ningún grandote? Pablo, el más grandote, y allá atrás todavía lo puedo ver a Nilsson. El verdadero culto entonces no se encuentra en una iglesia o en un rito. Nuestro espíritu se humilla delante de Dios por amor y por gratitud. Aceptamos la verdad de quién es Él, pero también aceptemos la verdad de quiénes somos nosotros. La mujer, aún sin comprender todo lo que le estaba diciendo Cristo, dijo, nosotros vamos a esperar al Mesías y Él nos va a declarar todas las cosas. Y para completarla a Cristo y ganarle la partida, le dijo, yo soy. Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Pero Jesucristo hoy te está diciendo, yo soy. Yo soy el que penetra tu conciencia, yo soy el que penetra tu corazón, yo soy el que calo tan profundo que puedo llegar hasta los tuétanos de tu alma. Yo soy. Él es Él hablando, es Él diciéndonos, toma esta oportunidad, no la dejes escapar. ¿Cuántas oportunidades va a haber? No lo sabemos. Yo soy el mismo que está hablando contigo. La mujer trataba de tirar la pelota para adelante, ¿no? En un futuro lejano va a venir el Cristo y me va a decir. Y el Cristo le dice, hoy yo soy. Y te dice, hoy yo soy.
¿dónde me vas a buscar? Porque aquí estoy. Jesucristo es la verdad, pero también es el camino de nuestra oración. Otros días me acosté, comencé a hablar con el Señor. Oraba a Dios todas las noches. A mí me cuesta mucho dormir. Pero esa vez fue tan particular. Cuando Cristo habló de la semilla de mostaza, y me hubiera gustado traerle una de las semillas más pequeñas. Nosotros hablamos de una semilla pequeña que produce un árbol tan grande. Pero en realidad no es esa la enseñanza. La enseñanza está en la potencia que hay en esa semilla. Si tuvieras fe, si tuvieras potencia de Dios, como un granito de mostaza. No es que se va a convertir en una... No, es esa pequeña potencia. Y yo decía, Señor, tú eres el camino. Tú eres el camino, Señor. Y lo decía casi en voz alta y casi escuchando. Él es el camino, Él no es un sendero. Él es un camino que no anda con vericuetos, ni anda con vueltas, ni te perdés. Él es el camino. En el camino puede haber leones, pero Él es el camino. Vas caminando y Él sigue siendo el camino. El camino está en control de todo lo que pueda venir. El camino puede estar anegado, pero Pedro caminó sobre las aguas. El camino puede haber árboles incendiados, pero la palabra de Dios me dice que aunque pase por el fuego, no te quemará. En el camino de Cristo podés morir 1, 2, 3, 1000 veces. Pero si es por causa de Cristo, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que te levanto, soy el que te resucita, todas las veces que sea necesario. Y yo dialogaba con Dios. Y me maravillaba por sus respuestas. El camino de Dios no tiene encrucijada. Hermanos, mantenernos en el camino es mantenernos en la verdad. Mantenernos en la verdad es mantenernos en Cristo. Y para mantenernos en Cristo, nuestra verdad debe ser verdad.